Benvidos e benvidas a Ares, os que non coñezades a nosa vila, pois vades ter a oportunidade de facelo, e os que xa sodes da comarca, pois nada, é unha boa oportunidade tamén para seguir disfrutándoa. Quero darlle as gracias a Manuel Doval, que representa hoxe aquí o Centro Instructivo Recreativo e Social de Cervás, que acolle esta sociedade centenaria, acolle a cuarta edición do Rural Lab, organizada pola Fundación Gabeiras, pola Fundación Didac e por Eiras de Ares. Ao longo destes 2 días, que van a do que consiste este congreso, este evento, non lle soi bon poñer así un nome porque é unha cousa moi particular, efectivamente. Este encontro, pois, vades poder coñecer, debatir e compartir con poñentes expertos en diferentes materias relacionadas coa protección dos espazos naturais e do medio rural. E entón eu viña pensando o do medio rural e dicía, ás veces temos como unha visión moi nostálxica do medio rural, de como que todo o pasado foi mellor, vímolo co apagón, non? Aquela vez non que, é que sin tecnoloxía, estupendo todo. Pois ás veces esas nostalxias do pasado hai que, afastalas un pouco porque non sempre o de antes era mellor. E concretamente no que é a protección do medio rural, de todo se sabido que a innovación realmente é ao que temos que tender precisamente para protexelo, non? É dicir, utilizar todas as medidas de innovación e de conservación que temos a nosa man para facer do medio rural de novo un medio rendible, un medio sostible e que as economías vexan nel unha maneira tamén de facer cartos sen desprotexer o noso, pero para darlle vida e que poidamos tamén ocupar eses espazos que agora costa moito que se ocupen debido pois a esa idea ou ese machín que temos de que é unha cousa do pasado. Entón aquí vamos a ver, polas ponencias que vin, pois a relación da innovación, a relación da recuperación do patrimonio cultural, como afecta e como influe tamén na protección dos paisaxes naturais e dos espazos naturais. Penso que vai a ser 2 días de seguramente, como vai a ser así en petit comité todo, pois seguramente vades poder compartir e debatir sobre estes feitos. As conclusións seguramente non se chegará a ningunha porque nunca se chega a conclusións así neste tema, pero sí medidas e formas de poder favorecer e de poder implementar na vida diaria, na vida das empresas, na vida das institucións, e acadar ese obxectivo común mundial que é un mundo sostible e un mundo rendible tamén económicamente. Entonces, nada, eu simplemente, dentro do Concello de Ares, pois insistir en que nós tamén acollemos eses principios e estamos intentando, a través das diferentes concellerías, pois precisamente conservar, recuperar patrimonios culturais por unha banda, pero tamén paisaxísticos e naturais. Estamos o humidal da Xunqueira, que se recuperou xa hai uns anos e que agora vai se facer de novo unha inversión importante para que non se perda e para poñelo en valor. E estamos tamén acabando de elaborar o plan de usos de Montefaro, dese espazo natural preciosísimo que temos na vila, que hai que conservar tamén, e para iso hai que marcar unhas pautas para racionalizar o seu uso e que non se estropee e que perviva e que perdure para os restos das generacións. E nada, simplemente acabar o título da primeira exposición que vades facer, penso que é indicativo de por que estamos aquí, que como hemos llegado hasta aquí e hacia onde vamos. Pois eso, vamos a explicar como chegamos hasta aquí e hacia onde imos, que temos que ir nese ben común que é a protección do noso e que hai máis en Galicia que noso que eses espazos naturais e ese medio rural. Agradecerlle de novo ao CIS, agradecerlle a Patricia que conten con Ares de novo, que sitúen aquí este evento e a todos vos que disfrutades del nestes 2 días. Gracias. En fin, empezamos cedo, non? Algúns xa levamos aquí un poquinho máis de tempo. Empezamos un pouco cedo e, en todo caso, por escoller tamén Cervás e, en concreto, este local, pois como centro para estes debates que vamos a ter estes 2 días, non? Pensaba eu que nesa tendencia, conectando co que dixo Alma hai un momentiño, non? Parece que nos quedou o tema do rural como unha cousa de antigo e
eu sempre cando falamos da historia deste local, sempre penso que algo debeu de comezar cando en 1899 a primeira sociedade agrícola que houve na provincia da Coruña estaba en Cervás. Se fixo no ano 1899 en Cervás. E no ano 1912 tiña 200 personas asociadas. Estamos falando de que a actividade rural pois non debía de ser precisamente unha cousa para pasar o tempo, non? Sino que tiña a súa importancia. E eu creo, polos datos que temos tamén, que no momento en que se funda a sociedade, o centro, eu penso que recolleu en certa maneira moito do que era aquel asociacionismo, é dicir, aquela vontade da xente por agruparse, por loitar en contra dos caciques. Hai unha historia nun libro que se editou hai moitísimos anos, hai unha historia curiosa que falaba do cacique local e de como se enfrentaban a él, e que incluso nun momento nunha selección determinada Cervás lle plantou cara ao Concello de Ares para decir aquí estamos nós, non? Cando se creou este centro, eu penso que había uns antecedentes importantísimos que tiñan que ver con todo isto, e fixadevos vos que nos estatutos do ano 1924, un dos artigos que figuraban era que no caso de enfermedade de algún socio ou socia tiñan dereito a unha indemnización de 1 peseta. Non había seguridade social. É dicir, que o capítulo de protección, que era un dos obxectivos do centro cando se formou, estaba soberanamente cuberto, non? Unha persona enfermaba, pois durante un mes tiña 1 peseta que, bueno, lle podía axudar en determinadas cuestións. Quero decir que máis alá desa actividade, eu creo que toda a historia de Cervás está alrededor do que foi unha actividade seguramente no rural importantísima, e despois do asociacionismo, non? Primeiro con esa primeira entidade de labradores que se crea e despois con a conformación do centro, non? E a recuperación despois no ano 87 está aquí o primeiro presidente que houve na segunda época, Kiko, que foi un traballo custoso, que foi un traballo que nós ainda non damos por rematado. Eu non sou moi amigo de andar chorando, pero hai que falar sempre da realidade, non? Este local, que se fixo no ano 24, foi incautado no ano 1936, con outras propiedades, pasou en un principio a ser propiedade da Falange, despois pasou a ser propiedade da organización sindical, e despois o pasaron nos anos 70 ao Concello. Non? Desde aquela, hai aí un intento, 2 acordos plenarios no ano 80 e 84 por unanimidade, donde o Concello manifesta a vontade por devolvelo, que vivían aínda moitísimos dos fundadores, e despois o problema legal, que como era unha propiedade municipal non se podía pasar. Bueno, estamos aí un pouco nesa batalla. O ano pasado se cumpriron os 100 anos da fundación da sociedade e nos seguimos dicindo que hai que Ares está, Cervás está esperando un acto de xusticia que se poderá concretar como se queira, pero un acto de xusticia de decir que efectivamente isto se fundou co sangre, sudor e lágrimas da cidadanía de Cervás e que ten que haber unha reparación histórica, non? Vou a rematar e conecto con co que comentaba antes Alma, non? Un pouco a especie de idealización que se está facendo do rural, non? Eu leí hai pouco unhas declaracións dunha persona que sigo bastante, que é unha persona unha profesora de Economía Aplicada da Universidade de Santiago, María do Mar Pérez Fra, e leo textualmente porque creo que explica, dice que a sociedade deberíamos de deixar de ver o rural como un espacio que precisa ser salvado para comenzar a pensalo como un territorio habitado, activo e cheo de posibilidades, reformulando as políticas públicas en ese sentido. Eu creo que ese debe de ser o objetivo. Quedaba unha cousa que vai ser o noso pequeno contributo, pero que aquí pensamos que seguramente que a Fundación nos vai a ter que botar unha má, sei ademais que vai a facelo, e temos nada, pouca cousa, Patricia. Nós temos en marcha, se creou hai 2 meses e pico, 3 meses, en Ares se creou a Mesa de Saúde, unha mesa na que participamos todas as entidades, bueno, para abordar temas de saúde, de problemáticas que hai, etcétera, etcétera, e nós, ao fío do que vemos todos os días, de como está a chavalada consumindo seguido chuches, cousas de colores, plásticos e tal, se nos ocorreu unha idea que sería
facer unha campaña de formación en toda esa xente máis nova que están aquí metidos, que veñen a xogar moitas horas ao día, para saber que as patacas salen dunha planta, que as patacas salen dunha planta, que eles poideran participar no cultivo, etc. etc. E temos en idea a creación dunha pequena horta. A idea era creala no que foron as escolas, ali ao lado da ganadera, porque cando funcionou a escola, hasta que no ano 95 se pechou, ali había unha pequena horta e os profesores que viñan aí, parte da aprendizaxe era que cultivaban e plantaban e recollían. Entón estamos un pouco nesa idea, estamos conformando unha idea, vamos a necesitar medios, pero vamos, pouca cousa. O sea, e, a primeira idea que tiñamos era visitar lugares onde se estuvera facendo aínda labores aquí. Entón, seguramente, pois, vamos a ter que facer unha visita á zona dos Cachenos para ver como está todo aquelo e o traballo que estades facendo. E nada máis, agradecervos de novo a vosa presencia aquí. E, bueno, eu creo que seguramente si vamos a quitar, eu creo que sí que vamos a quitar algunhas conclusións importantes destes 2 días. En todo caso, tamén depende de nós, de participar, de dar ideas e de camiñar. Nada máis e moitas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias Manolo bueno, y al Ayuntamiento de Ares por recibir siempre bien estas iniciativas que tenemos desde la Fundación y desde el proyecto que estamos haciendo de Iras de Ares, que son unas iniciativas a lo mejor un poco locas o un poco, no sé cómo decirlo, un poco idealistas, ¿no? Quizá, pero que yo que estoy firmemente convencida de que es el camino, porque precisamente es verdad lo que habéis dicho los dos de la idealización, ¿no? De lo rural y de la idealización que hay de lo antiguo, de lo que era la vida rural en la antigua, y la vida rural a veces en aquellos años, hace 100 años, era muy dura. No hay que idealizarla. Había una pobreza extrema también, había unas situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que el camino no es idealizar, como habéis dicho, pero sí que creo que las cosas hay que hacerlas desde la base, hay que hacerlas desde el territorio. No se puede hablar de los proyectos desde fuera del corazón del proyecto, ¿no? Os cuento un poco lo que es la Fundación Aveiras, porque a veces se confunde quiénes somos, ¿no? Y qué estamos haciendo. La Fundación Aveiras la constituimos los socios del despacho, que somos dos, Roger y yo, mi marido y yo. El despacho se fundó en el año 2003, veníamos de despachos grandes y desde entonces hemos tenido una perspectiva muy, muy social de ejercer la abogacía. Nosotros es un despacho que es con propósito, somos un despacho que solo ha tenido áreas de trabajo de impacto. Trabajamos en cultura, trabajamos en finanzas sostenibles, trabajamos en sostenibilidad y trabajamos en derechos fundamentales. Son las únicas 4 áreas que trabajamos y, como veis, todas tienen ese impacto social, y siempre hemos tenido esa visión de que había que intentar cambiar las cosas desde las empresas, ¿no? Y constituimos una fundación en su momento, y que es la Fundación para el Derecho y la Cultura. Esta fundación se alimenta del 5% de los ingresos, no de los beneficios, de los ingresos del despacho, y hacemos todo lo que son las actividades de cambio, de innovación social desde el derecho, y todos los proyectos que nos inspiran, pues que a lo largo del camino hemos visto que eran necesarios, ¿no? La Fundación Aveiras tiene, por ejemplo, un proyecto que es un proyecto muy interesante y que es un poco el buque insignia nuevo, que es La Voz que Nadie Escucha, que María Lorenzo es la coordinadora. La Voz que Nadie Escucha está inspirado en Concepción Arenal, que era visitadora de cárceles, y tiene como objetivo cambiar la política penitenciaria para la población reclusa femenina a través de la cultura. O sea, lo que queremos hacer, por ejemplo, con este proyecto de La Voz que Nadie Escucha, es que la cultura sirva como rehabilitación o remisión de penas de las mujeres que tienen que cumplir condena. Porque entendemos que la actividad cultural es una forma de reinventarte y de encontrar espacios de acogida que estas mujeres necesitan, ¿no? Y tenemos esa inspiración en Concepción Arenal, y estamos ahora con la Dirección General de Política Penitenciaria consiguiendo que los jueces y fiscales propongan como medida sustitutoria de la pena la actividad cultural, pero no que vayan las mujeres a limpiar bibliotecas o que vayan a limpiar centros
inmuebles, ¿no? Sino que las mujeres puedan ir a cursos o puedan ir a formarse y que esa formación y esos cursos culturales les sirvan para no tener que cumplir la condena, ¿no? Este es uno de los proyectos que hacemos desde la Fundación. Y luego otro de los proyectos es esta iniciativa de Rural Lab. Ahora nos contará María las 4 fases que ha tenido Rural Lab hasta ahora, pero dentro de nuestro espíritu y tengo que reconocer que de mi espíritu ahí empezábamos un poco con trampa, porque yo sabía dónde quería llegar. O sea, estábamos haciendo un proceso de innovación, pero yo que sabía que quería llegar aquí al CIRS, quería llegar a Cervás, ¿no? Entonces, Rural Lab, ¿qué es? Rural Lab es un proceso de innovación de cómo lanzar un proyecto. O sea, el proyecto final que hemos lanzado es Eiras de Ares, que es también una empresa con propósito. Es la primera sociedad, la forma que tiene Eiras de Ares es que es la primera sociedad de beneficio e interés común que hay en España. Es un nuevo tipo de mercantiles, de empresas, que tienen como objetivo crear un impacto social o medioambiental en el entorno en el que se desarrollan. Estas sociedades de beneficio e interés común fueron aprobadas en una ley en el año 2023, una ley en la que yo trabajé y por eso sé que existían y por eso pude constituir la primera sociedad de beneficio e interés común en España. Y lo que pretende es una recuperación de una zona, que es la zona de Os Cachenos y la zona de Xabroeira, ¿no? Que fue fruto del abandono por todas las razones que sabemos, porque se abandonó el minifundio aquí en Galicia, y es intentar recuperar esa actividad agrícola que yo viví, quizá no con toda la potencia de hace 100 años, ¿no? En las épocas que has mencionado, Manolo, que yo viví, que toda esa zona estaba trabajada, las patatas, que yo fui con Maruja, de la Keira, iba con ella, me montaba en el carro para ir a buscar las patatas, y que he visto pues cómo se ha ido abandonando, ¿no? Entonces no es idealizar el pasado, sino es recuperar el potencial que tiene este entorno y este territorio para, ya mejor, sí. Es recuperar este entorno y este territorio que tiene un potencial agrícola tremendo, que además tenemos la gran ventaja que estamos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral, es decir, que no se puede hacer una invasión, ¿no? A lo mejor inmobiliaria muy potente, pero que lo que no tiene mucho sentido es tener una protección rural tan grande como es la del Plan de Ordenación del Litoral, y no sacarle el potencial precisamente a la tierra, que es lo que hay y lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, desde la Fundación hemos querido impulsar esta iniciativa de Rural Lab, que a lo largo de los años nos ha permitido conocer a todas las asociaciones, a todos los agentes que trabajan en el entorno. Hemos conocido a Fundación Juana de Vega, con quienes estamos tramitando el polígono agroforestal que estamos tramitando en la Xunta. Hemos conocido a los gestores del centro de formación de Mugardos, con los que hemos hecho un convenio para que vengan los chicos y chicas a trabajar a Eiras de Ares y crear nuevas oportunidades de formación y de profesionalización en lo agrícola. Hemos conocido a los artistas como Cristian García Bello o a los dinamizadores como Manuel Vázquez. Hemos conocido al Grupo de Desarrollo Rural Seitura, que es el que nos afecta a esta zona y es el que nos puede ayudar a impulsar todas estas iniciativas dentro de Cervás. Y lo más importante, hemos conocido a vecinos y vecinas de Cervás, que quizá yo pues no conocía a todo el mundo, aunque yo me siento de Cervás, porque yo a los 5 meses estaba aquí metida en Montefaro. Manolo lo sabe, que somos vecinos desde miles de años. Y entonces hemos conocido a los vecinos y vecinas de aquí de Cervás, que para nosotros es fundamental que conozcan este proyecto, que lo hagan suyo, que entiendan qué es lo que queremos hacer y que podamos contar con su apoyo y con su comprensión, ¿no? Entonces, bueno, por eso he querido venir aquí y sobre todo porque además también es un acto de reivindicar qué es este espacio. Este espacio yo lo he visto cerrado cuando era niña, estaba abandonado. He visto cómo con el esfuerzo que habéis hecho se ha recuperado la actividad cultural y la actividad social en él,
cómo se ha convertido en el corazón con el corazón de Cervás, y creo que yo quería venir también a este corazón a presentar el proyecto y a traer iniciativas que puedan ser inspiradoras para la gente joven que hay en Cervás, que se está recuperando, ¿no? Mucha gente joven está viniendo a vivir aquí, y que entre todos y todas podamos, pues, lanzar más proyectos y que nos apoyemos entre todos para hacer un Cervás con futuro, sostenible y sin un ánimo especulativo. Que eso es lo más importante, que sea un proyecto de vida y un proyecto de recuperación en un entorno para hacer una vida mejor dentro de Cervás. Así que, bueno, lo primero, yo soy María Lorenzo, soy coordinadora de la Fundación Gabeiras, compañera de Patricia y de Paula. Y Paula es la directora del Departamento de Sostenibilidad del despacho Gabeiras. Ya os ha explicado un poco, Patricia, este universo y esta distinción entre las entidades que trabajamos conjuntamente por los mismos objetivos, pero desde entidades distintas, unas con ánimo de lucro, otras sin ánimo de lucro. Y bueno, desde la Fundación es emocionante como seguir con este proyecto que cada vez da más frutos. Es la 4ª edición de Rural Lab y, como decía Patricia, pues creo que hemos conseguido en estos años generar una cierta red en la que seguimos trabajando y que os agradecemos que acudáis a las diferentes citas. Yo soy de un ámbito rural muy distinto al gallego, pero creo que Patricia nos ha contagiado como el cariño por esta tierra y hemos ido entendiendo un poco también como su idiosincrasia y en eso seguimos. Y bueno, intentando un poco que este sea como un foro que os sirva a todos. Una cosa importante es que, bueno, creíamos que una de las conclusiones, ahora lo veremos, que se sacaba en los diagnósticos previos que hemos hecho, era la necesidad también de documentación y archivo de los procesos. Entonces, sí que hemos hecho un esfuerzo porque esta jornada quede documentada totalmente y tanto se está emitiendo por streaming, hay gente, veía ahora gente tanto de Galicia como de otras comunidades autónomas están conectadas para ver lo que estamos haciendo aquí, pero también va a quedar documentada para que, y lo hablaba ahora con Alma, que era para que pues se pueda consultar tanto en la web del Concello como en la de la Fundación, porque bueno, creemos que aquí van a pasar cosas interesantes y que se puedan consultar por todos los vecinos y vecinas en el momento que se necesite. Y bueno, nuestra misión muy rápida va a ser hacer un repaso por todo lo que han sido los anteriores Rural Labs de manera muy sencilla para explicar un poco por qué también esta programación que proponemos en este 4º Rural Lab. Entonces, no sé, Marina, si nos puedes ya pasar la presentación para que empecemos a explicar. Bueno, como me lo sé, pues lo voy empezando a decir. Bueno, como explicaba Patricia, este es un proyecto que nace ya en el año de la pandemia, en 2020, a raíz de, bueno, estaba previamente obviamente el interés por contribuir a la zona, pero respondemos a una convocatoria del Ministerio de Cultura en la cual se llama Rural Experimenta y en la cual pues nos ponen a pensar sobre qué es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Y entonces conocimos a algunos agentes, a Nuria, por ejemplo, de la Fundación Entre Tantos de aquí de Mugardos, desde entonces la conocimos, a algunos de los que organizan el Agroqueer también, que quizá os suene. Gente que nos ayudó a empezar a pensar qué se podría hacer aquí. Y en realidad la conclusión de esa primera aproximación fue que lo que había que hacer era un espacio precisamente pues como de escucha y de diálogo para ver cuáles eran las necesidades. Esa es la fase 0 que os digo del 2020, que fue un poco extraño porque como estábamos en pandemia estábamos cada uno desde nuestra casa, pero bueno, creo que fue un buen punto de partida. Ya en la fase 1 hicimos una residencia en la que congregamos a diferentes perfiles que podían, vinieron desde Betula, vinieron ya diferentes asociaciones del territorio, con algunos pues, referentes para nosotros de la innovación también y del pensamiento, como Alberto Barreiro, que en ese momento también nos acompañó.
a pensar también cómo podíamos enfocar ese planteamiento. Y hicimos los primeros talleres en los que Manuel Vázquez, que también estará en la siguiente mesa, ya nos empezaron a pensar, a ayudar a pensar qué es lo que teníamos que abordar. Quizá fue la segunda, perdón, la anterior, sigo con la anterior. En la fase 2, digamos que terminó el diagnóstico, es decir, ya supimos cuáles eran las necesidades, las reivindicaciones, que bueno, es un proceso totalmente vivo que va cambiando, pero que nos ayudó un poco a situar dónde estaban los polos de interés de la ciudadanía que estaba participando, ¿no? Y ahora luego después lo veremos. Y luego ya, por último, la fase 3 y la fase 4 ha sido ya como la puesta en acción paralelo al desarrollo también del proyecto de Iras de Ares, en el que hemos visto tanto proyectos inspiradores de otros territorios que podían darnos ideas, como empezar a mostrar y conocer también los proyectos que ya estaban abordando esas mismas necesidades desde iniciativas de aquí. La fase 3 fue sobre todo pues, de aproximación de proyectos de inspiración, y esta fase 4 es la que hemos centrado específicamente en qué está sucediendo y desde lo público, lo privado y lo asociativo, cómo se están abordando esas problemáticas. Súper de manera sencilla, ahora sí, os recuperábamos un poco el diagnóstico que hicimos de manera muy sencilla, ¿no? Pero para que se viera un poco que responde el programa a lo que ya diagnosticamos, ¿no? En ese momento, que era el interés por hacer una gobernanza más participada, por mostrar lo que desde también las asociaciones se está llevando a cabo, el cariño y la preocupación por el patrimonio material e inmaterial, por su conservación, por su difusión, por su uso también. Obviamente, en un entorno como este, la conservación medioambiental, el paisaje, el patrimonio ambiental, que además en esta asociación también hacéis muchas actividades relacionadas, también era claramente uno de los ejes. Y luego lo que hablábamos de la documentación de los procesos y la divulgación, entre otras cosas, para seguir, digamos, sumando en el camino y no ir repitiendo los mismos procesos una y otra vez. Y ya súper rápido, lo tenéis todos en los asientos, y al fondo hay más programas, pero un poco para explicar un poco por qué hemos hecho la programación como la estáis haciendo. Vale, entonces, lo hemos dividido en 2 días con esta idea un poco de innovación alrededor de un término que hemos acuñado como agrocultura, que es esta mezcla entre lo que tiene que ver con sector primario, agrícola, ganadería, forestal, horticultura, con su relación también con los procesos creativos, culturales, artísticos, ¿no? Que nos parece que es como un binomio muy interesante, que además se retroalimenta. Y entonces, pues el primer día lo hemos dedicado más a los procesos creativos, innovadores, que relacionados con el arte y el patrimonio, y así van a ser las 2 siguientes mesas. Y ya mañana nos centraremos más en los procesos de innovación que tienen que ver con lo agrícola, con lo relacionado con la ganadería, con lo forestal, y especialmente atravesado por los procesos de regeneración, los procesos regenerativos. Entonces, tanto esa tarde como mañana a última hora hay unos encuentros que no son charlas al uso como son estas, sino que son momentos en los que esperamos que de manera pues, un poco más participada podáis hablar y podamos hablar. Esta tarde será el encuentro de cómo pensar una residencia artística, una acción cultural que pueda obedecer a las necesidades del territorio, o sea, que no sea como un ovni que llegue, sino como qué podemos hacer a través de la cultura y el arte para reivindicar lo que queremos, para transformar lo que queremos, pensarlo juntos. Y mañana, en la última parte de la mañana, de 12:45 a 2, habrá un encuentro de proyectos que estén trabajando con cuestiones de regenerativa, tanto desde lo agrícola, lo ganadero, lo hortícola, lo forestal, o también desde la creación de redes de distribución, que también nos parecía como muy interesante. Eso en el jueves. Y pues ya yo creo que con esto ya he explicado un poco las motivaciones y las finalidades, y nos parecía importante también, aunque Patricia ya lo ha adelantado, pues que
pretende Rural Lab acompañar también a los procesos un poco dando pues un momento de foro, de información, y que uno de esos procesos de manera obvia que hemos acompañado y trabajado conjuntamente es el que es iniciativa del propio Grupo Gabeiras, que es Eiras de Ares. Entonces, Paula, muy brevemente, va a contar un poco en qué consiste. Bueno, como decía María, ya lo ha apuntado Patricia anteriormente. Hay una diapositiva más, si no me equivoco. Creíamos importante dar este contexto que María acaba de abrir, de cómo Rural Lab surge como una iniciativa innovadora, participativa, para atender también a las diferentes necesidades del entorno. Entonces, una forma de atender a dichas necesidades que surgieron en este proceso de escucha y de identificación de soluciones fue la creación de un proyecto piloto que respondiese a algunas de las cuestiones, no todas porque no siempre se puede, pero algunas de las cuestiones que surgieron en este proceso, ¿no? En este sentido, se creó la iniciativa de Eiras de Ares, que está articulada a través de una sociedad de beneficio y de interés común, que para aquellos que no lo sepan es una entidad mercantil pero diferente, ¿verdad? Que tiene un propósito y una intención de generar un impacto positivo tanto a la sociedad como al medio ambiente en el que desarrolla su actividad, ¿no? Entonces, como podréis observar, y si habéis estado en anteriores procesos si alguno está participando en Rural Lab anteriormente, podrá ver cómo las líneas, por así decirlo, estratégicas son a la vez diferentes espacios desatendidos, por así decirlo, que fuimos identificando a lo largo de los últimos años en los que hemos estado trabajando en Rural Lab, ¿no? Por lo tanto, esto es un proyecto piloto que lo que pretende es responder a diferentes cuestiones que hemos identificado podrían pues desarrollarse de manera diferente. Por ello, se está creando y se está trabajando en un huerto ecológico, atendiendo a criterios de sostenibilidad en la implantación de todo el proceso de producción. Se está implementando una red de distribución con diferentes redes de distribución para atender a una demanda de bienes, de productos creados de manera sostenible, responsable y ecológica, ¿no? Se ha implementado un plan agroforestal que se profundizará al respecto en una de las mesas, donde es el primer proyecto privado que ha impulsado la creación de un polígono agroforestal en Galicia, lo cual es bastante esperanzador, pero bueno, seguimos pendientes de la propia tramitación por parte de la Xunta. Se ha establecido un modelo de turismo rural y sostenible adaptado al medio y que no sea invasivo, ¿no? Y por último, como ha comentado Patricia anteriormente, se está creando una red de formación y creación con entidades formativas en el ámbito de la agricultura del entorno para crear personas más capacitadas y más formadas en el ámbito de la agricultura regenerativa aquí en Galicia. Un entorno que, aunque tiene una trayectoria muy grande en el ámbito de implementar modelos de agricultura muy responsable, y aún tenemos pendiente recuperar muchas técnicas que se quedaron en desuso con el tiempo, también existen metodologías innovadoras que creemos que son interesantes traer a la naturaleza, a las características geológicas y geográficas de Galicia, para avanzar hacia modelos de agricultura y ganadería pues más responsables con el medio donde se desarrolla, ¿no? Entonces, esto es una pequeña introducción de lo que es la entidad y las líneas de actuación de la misma, y creemos que es un ejemplo, una buena práctica, un resultado de cómo todo este proceso de los últimos 5 años se ha convertido al final en lo que hemos llamado Eiras de Ares, un proyecto piloto de innovación, regeneración y dinamización territorial, cultural y social, ¿no? Entonces, a lo largo de los próximos 2 días profundizaremos sobre todo en muchos de los ámbitos que están planteados a través de este proyecto, pero nada, no sé si quieres tú hacer algún comentario más. Si os parece, lo dejamos por el momento, nos tomamos un café, os invitamos a todos a tomar un café y luego retomaremos
con las mesas que os decía que estaban más centradas en diseño y creación y luego también, o sea, la idea un poco también es que para llegar al taller de esta tarde en el que todas y todos tenemos que pensar cómo haríamos algo para esta zona, pues tengamos primero una alimentación, ¿no? Y entonces la idea era primero que escuchéis a personas que trabajan desde la creación y desde el diseño, cómo afrontan proyectos que tienen que ver con ruralidad, con agricultura y cultura y qué ideas, que siempre hay que como copiar buenas ideas y qué ideas han tenido para el desarrollo de sus proyectos y después ver actuaciones que se están realizando en la zona. Por ejemplo, nos van a contar cómo se está haciendo todo el plan de rehabilitación y reconstrucción del monasterio de Santa Catalina de Montefaro, que Olimpia conoce muy bien. Y, por ejemplo, ahí pues podemos pensar, ¿no? Junto van a estar también la Asociación de Amigos de Santa Catalina de Montefaro para claro, para que un poco pensemos también, pues con ellos que llevan mucho tiempo haciéndolo, con el resto de vecinos, qué se nos ocurre, ¿no? Que podría ser innovador. Además, nos va Manuel a ayudar mucho a pensar de una manera creativa, o sea, que siempre hace muy bien. Así que os invitamos a que os quedéis hasta el final. Haremos también una comida a las 2, o sea, ahora vamos al desayuno, las 2 mesas, haremos una comida y a las 4 tenemos el taller y luego a las 6:15 tenemos la actuación de Vero Rilo, que es una narradora de tradición oral de aquí de la zona, de Mugardos, y tiene una propuesta un poco que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, con la recogida del patrimonio, del patrimonio tanto oral como musical de las mujeres gallegas, que sí que además habéis celebrado el Día de las Letras Gallegas hace nada y que estaba este año centrado, yo que me gusta mucho el folclore, estaba centrado en la transmisión de las mujeres de la música. Entonces, pues bueno, un poco en relación a todo esto, pues acabaremos con esta actuación. Y sin más dilación, os invitamos a tomar un café y retomamos a las pues 11.